Hola chicos, buenos días. Buenos días, Lisa. Hola, buenos días chicos. Buenos días, Liz. Santiago, ¿cómo estás? Listen, ¿vamos a hacer libro o cuaderno? Cuaderno. Solo cuaderno. Buenos días, profe. Hola, buenos días, Anaí. Profe, ya tomo lista. ¿De? Ya tomo lista. ¿Aún no? Ok. ¿Mm? ¿Qué A ver vamos a hacer? chicos, vamos a... A ver, espérate un ratito que estamos... Ya. Prendan sus cámaras chicos. Valentina. Vamos a hacer una última parte, hasta aquí la parte algebraica, la parte de álgebra que tenía que ver con inecuaciones, vamos a dejarla allí. Y vamos a hacer esta semana, estas dos clases, una última parte que es la geometría, que es un tema que habíamos dejado pasar desde el mes de noviembre, diciembre, me parece, para verlo justamente al final. No fue este el plan original, pero nos toca hacerlo así. Entonces vamos nosotros a trabajar hoy día con geometría, cálculos de áreas y perímetros, fórmulas de áreas y perímetros de las figuras geométricas, que nosotros ya las conocemos, de hecho. Sí, ya las conocemos. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen, unas aplicaciones entre hoy y el día jueves. Y creo que esta sería prácticamente la última semana de trabajo, ya que terminamos clase el próximo 30. No va a haber prueba, ¿verdad? Voy a hacer una pequeña, déjenme verlo, ya voy a ver, estoy evaluando todos los trabajos, todas las cosas que ustedes hicieron. Veo que hay unas 2 o 3 personas que no se igualan, que nunca se igualaron, pero los demás Profe, tenemos bien, yo creo que, déjenme ver, ya vamos a ver cómo hacemos la evaluación final. Sí, Anaí. usted aún no ha revisado el deber final, o sea, que mandó la otra vez, ¿verdad? El del día jueves, acabo de revisarlo este rato. Sí, Ok. ya está revisado, ya pueden ver en la plataforma. Bueno, entonces vamos a iniciar. Estamos a ver 13 personas, menos el profe y el chico de la universidad. Estamos 11, me faltan 4. Ayúdenme a ver. Andrea Pérez, Joseph, Franco, ¿quién más? ¿Quién más, chicos? No le veo a Ariana. Ariana, vimos. Andrea. Andrea, Joseph, Ariana, Sabrina. Sabrina. Sabrina Zambranas, ¿no? Listo, vamos a empezar entonces, chicos. Sacamos nuestro cuaderno y vamos a con la fecha de hoy, 22, vamos a poner como título área y perímetro de figuras planas. Área y perímetro de figuras planas.
Bien, para poder nosotros trabajar en esto, en el cálculo de áreas y perímetros de figuras planas, vamos a tener nosotros que recordar algunos conceptos, vamos a tener que recordar algunas figuras, cómo se llaman esas figuras, qué elementos tienen cada una de estas figuras. Y lo que vamos a hacer es elaborar una tablita, un cuadro, donde vamos a tener nosotros un gráfico, ¿sí? Vamos a tener un gráfico, vamos a tener el nombre de la figura y vamos a tener las fórmulas tanto del perímetro como del área. ¿Sí? Tanto del perímetro como del área. Y vamos a iniciar con la figura más simple de todas, la que la hemos estudiado creo que desde primaria. Hemos repetido todos los años prácticamente. Y es el triángulo. ¿Quién me puede decir qué es un triángulo? Una figura de 3 lados con 3 ángulos. Muy bien, una figura geométrica plana que tiene o está formada por 3 lados, obviamente 3 ángulos y tiene 3 vértices, ¿no es cierto? Si es una figura de 3 lados, por eso justamente su nombre de triángulo, podemos nosotros calcular su área y su perímetro. ¿Sí? Podemos calcular su área y su perímetro. Dicen, hay que hacer como una tabla. Sí, vamos a hacer una tabla. Aquí vamos a ir aumentando, pero quiero que solo para iniciar, ¿sí? Si nosotros decimos aquí, por ejemplo, vamos a encontrar un dibujo cualquiera. Por ejemplo, esto es un triángulo, el nombre, aquí vamos a poner la fórmula, con qué calculamos el perímetro, ¿sí? Con qué calculamos el perímetro, pero todo eso más bien lo vamos a hacer como una presentación. Irán copiando, por favor. Sí, el primer gráfico o la primera figura geométrica, ustedes ya lo dijeron, es el triángulo. Y el triángulo es una figura geométrica que está formado por 3 lados. ¿Ya? 3 ángulos, 3 vértices, ¿sí? Los elementos del triángulo son los lados, este lado de aquí abajo, porque está asentado o donde se asienta la figura, se le conoce también con el nombre de base y la altura. Tiene 3 ángulos, sabemos que la suma de los 3 ángulos internos de un triángulo es 180 grados, pero lo que me interesa ahora es su perímetro y su área. El perímetro de cualquier figura geométrica es siempre la suma de todos sus lados. En este caso, como el triángulo tiene 3 lados, será la suma de los 3 lados. Lado más lado más lado. ¿Sí? La suma de los 3 lados. Y su área, es decir, la parte que está pintada, la parte interna, es base por altura sobre 2. En este mismo esquema vamos a ir aumentando hacia abajo más figuras geométricas. Un total de, me parece que estaban 8 o 9, no recuerdo exactamente, las más importantes, ¿sí? Las figuras más importantes, las que tienen fórmulas propias de cálculo, ¿ya? Entonces vamos a ir poniendo todas estas. La siguiente figura es un cuadrado. ¿Quién me puede decir cuál es el concepto de cuadrado? ¿Qué es el cuadrado? Una figura plana con 4 lados iguales. Muy bien, 4 lados iguales. Como los 4... No, no vamos a anotar, solo lo vamos a ir recordando cada vez. ¿Sí? Como los 4 lados son iguales, ¿sí? El perímetro es la suma de los 4 lados. Lado más lado más lado más lado. Es decir, 4 veces la medida de su lado. Con ejemplos, pues ya es mucho más fácil, ¿no es cierto? Imaginemos nosotros que aquí, esta figura tiene 4 centímetros de lado. No le copie lo que estoy haciendo este rato, porque solo vamos a hacer el cuadro. Al final vamos a hacer los ejercicios. Supongamos que esto mide 4 centímetros. Entonces, 4
4 y 4, ¿no es cierto? La suma de los 4 lados. 4 más 4 más 4 más 4, 16. Que es lo mismo que decir 4 por 4. En el cuadrado se multiplica. Aunque el perímetro en general, esta fórmula de aquí sí escríbala por favor. El perímetro en general siempre será lado más lado más lado. Profe, eso que está copiando lo ponemos en fórmula. Sí, aquí justo en donde está la fórmula, ¿sí? Bien. Porque vamos a tener dos fórmulas para el perímetro. Claro, lo que estoy diciendo es que justamente esto es lo mismo que está escrito abajo, ¿no es cierto? Es lo mismo que aquí arriba. Si el triángulo tuviese siempre los tres, ¿tendrá el triángulo siempre los tres lados iguales? No. No, entonces no podríamos decir aquí Por eso 3L, hay ¿no es cierto? los tipos de triángulos. Exacto, dependerá de los tipos de El triángulos. equilátero y todo eso. Solo el equilátero tiene los tres lados iguales. Por eso no le ponemos aquí 3L, sino lado más lado más lado. En el cuadrado también, lado más lado más lado más lado, 4 veces. Pero como son lados iguales, aquí sí puedo decir 4 por L. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros copiamos esta nueva fórmula y el A. Y el área que dice lado por lado también se puede escribir como lado al cuadrado. ¿Sí? Es lado al cuadrado. ¿Ya? Este es entonces el cuadrado. ¿Alguien conoce alguna otra figura geométrica? El rectángulo. Bien, el rectángulo. Parece que estamos yendo en el mismo orden que tengo yo mi resumen. El rectángulo. ¿Qué es un rectángulo? ¿Qué es un rectángulo? Es una forma geométrica plana que tiene dos lados iguales y distintos. ¿Ya? Tienes lados iguales de 2 en 2, ¿no es cierto? Y además de ser iguales, sus ángulos son agudos. Perdón, sus ángulos son rectos, es decir, mide 90 grados. Bien, pongamos entonces aquí la gráfica, la fórmula de la siguiente figura geométrica. Dice el perímetro, es lo mismo que fórmula. A ver, la fórmula para calcular el perímetro. El perímetro es la longitud. ¿Cuánto mide todo esto? Imaginemos si yo puedo descomponer esta figura y estirarle. ¿Sí? Eso me va a dar el perímetro, la longitud. Por eso se suma todos los lados. ¿Ya? ¿Y por qué en fórmula no puso nada? Perdón. ¿Por qué en fórmula no puso? A ver, lo que pasa es que en este cuadrito, al final yo lo iba a poner, pero lo voy a poner este rato. Me falta aquí estas liñitas. ¿Sí? Me falta aquí estas liñitas. Y pongámosle de una vez para la otra. Me falta aquí estas liñitas. Y aquí las fórmulas están ahí. Y son dos fórmulas. Ya, ahí sí. ¿Ya? Entonces, con esto se completa el cuadrito. Lo iba a poner al final, pero bueno. El rectángulo es una figura geométrica que tiene los lados iguales de 2 en 2. Es decir, que este lado de aquí es igual con este lado de acá. Que este lado de aquí es igual con este lado de acá. A los lados de la figura del rectángulo se los puede llamar también con nombres propios. Base, a este lado que está horizontal, donde se asienta la figura, y altura o A, lado A, el que está hacia arriba, o ancho. ¿Sí? Base, largo, ancho o altura. Y por eso es que, como son dos lados A, dos lados verticales, y dos lados horizontales, su perímetro será 2A más 2B, mientras que el área es base por altura o largo por ancho. En muchos textos
en muchos textos, también nos dicen que el área, esto sí vamos aumentando en nuestro cuadro, se puede también calcular con la expresión largo por ancho. Porque también a este lado B que le han puesto aquí en nuestra figura, se le conoce como largo. Y a esta A se le conoce como ancho. Largo por ancho. L por A. Aunque también se puede decir base por altura. Pero recuerde que aquí también, mire, el perímetro siempre va a ser la suma de todos los lados. Es decir, el perímetro va a ser aquí A más A, o más B primero, A más B, más A, para escribir en orden, y más B. La suma de los 4 lados. ¿Ya? La suma de los 4 lados. Mire, esta A, que es la misma que está acá al frente, porque aquí también se llamará lado A. Entonces sumamos A más A. Aquí arriba también se llamará lado B. ¿No es cierto? Y esto me da 2A más 2B. Tenemos aquí otra figura, el rombo. ¿Qué es el rombo? ¿Alguien se acuerda la definición de rombo? Un cuadrilátero. Todo invertido. Ya, un cuadrilátero. Bien, porque tiene 4 lados. A ver, ¿qué más dijeron? ¿Qué es un cuadrado girado? Es un cuadrado que está girado. Parece que sí, pero para que sea cuadrado debe tener los 4 ángulos rectos. Y aquí no están rectos. Mire, este es ángulo agudo. Es Este un de acá es cuadrilátero, como dijo Shirley. ya, es un cuadrilátero. Pero ¿qué más de especial tiene? Mire, los lados son iguales. Diagonal. Igual. Los lados son iguales. Ah, por eso parecía cuadrado, pero no son ángulos de 90 grados, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es un rombo? Es una figura geométrica de 4 lados iguales. Y sus ángulos internos, 2 agudos y 2 obtusos. ¿Sí? 2 agudos y 2 obtusos. Tiene como elementos sus diagonales. Una diagonal mayor, que se le simboliza con la D mayúscula, y una diagonal menor, que se le simboliza con la D minúscula. Para calcular su perímetro, como los 4 lados son iguales, y aquí le hemos llamado lado A, aunque normalmente debería llamársele lado L, eso ya depende mucho de los autores, ¿no es cierto? El perímetro será igual a 4A, o también podrá ser igual, podemos escribir la fórmula 4L, lo mismo que en el cuadrado. Porque, repito, el perímetro siempre será la suma La de suma de todos sus los lados. lados. Lado más lado. Más lado y más lado. 4 veces el lado. Eso me da 4L o 4A como le ha llamado aquí porque aquí le puso el nombre del lado A. Y su área, la parte interna, dice diagonal mayor por diagonal menor sobre 2. Seguimos con nuestro gráfico. Si es que usted no alcanzó a copiar todo, no va a alcanzar, está haciéndolo con mucho más cuidado, no se preocupe que en la plataforma igual está esta diapositiva, estas diapositivas, en donde está todo el resumen de la clase de hoy. Bien, seguimos entonces. Otra figura, el pentágono. ¿Qué será un pentágono? Es un polígono regular. ¿Sí? Es un polígono regular que tiene 5 lados iguales. Por eso su perímetro será 5L. Y el área es igual al perímetro por el apotema sobre 2. Donde el apotema es esta linita que está dibujada aquí.
Es la línea perpendicular que sale desde el centro de la figura formando un ángulo de 90 grados con cualquiera de los lados. ¿Sí? Es decir, yo puedo trazar esto. Y también será el apotema. Yo puedo trazar esto. Y también será el apotema. ¿Qué tiene de especial esto? Que forma un ángulo de 90 grados con la base. Aquí. Forma un ángulo de 90 grados. Está trazado justo en la mitad. Sí, está trazado justo en la mitad. Es decir, que divide a esta figura en dos partes iguales. Estos detalles que acabo de dibujar aquí, los vamos aumentando, por favor. ¿Bien? Los polígonos, este pentágono es un polígono regular que depende de la cantidad de lados. También hay polígonos de 6 lados, de 7 lados, 8 lados, 10 lados. Las fórmulas son las mismas para todos, los pentágonos, los polígonos regulares. Y aquí hemos puesto uno más. Un pentágono de 6, un polígono regular de 6 lados, llamado hexágono, cuyo perímetro será igual lado por 6. Y el área, perímetro por apotema sobre 2. Recordando siempre que el apotema va desde el centro de la figura, ¿sí? Hacia la mitad, ¿sí? Hacia la mitad del lado opuesto en forma perpendicular. Si es perpendicular, forma aquí un ángulo de 90 grados y además divide al lado en dos partes iguales. Esto se llama apotema. Si tiene 6 lados, pues va a tener 6 apotemas. Yo puedo trazar el apotema en cualquiera de los lados. Aquí está uno, aquí he trazado yo otro. Puedo trazar otro más, no sé, por acá. Miren, ahí está el apotema. ¿Sí? Es la línea que va desde el centro hacia la mitad del lado opuesto, formando un ángulo de 90 grados. La fórmula para calcular el perímetro es igual a 6 por L, o 6 por el valor de cada lado, y el área, perímetro por apotema sobre 2. ¿Sí? Aquí, igual que en el cuadro, la parte del cuadro anterior, continuamos nosotros, ¿sí? Es decir, vamos a encontrar aquí también estas linitas que les habíamos trazado en la otra figura. Profe, son como seis figuras. 9 en total. Ah, Voy a trazarle de una vez esas líneas, que son la continuación de las líneas que teníamos anteriormente. Creo que ahí. Listo. Vamos con el siguiente. El siguiente se llama trapecio. ¿Sí? Trapecio. Y el trapecio es un cuadrilátero, es una figura geométrica formada de 4 lados, cuya base o cuyas bases o que tiene 2 lados paralelos, llamados bases, y 2 lados inclinados, como en este caso. Pueden estar inclinados con un mismo ángulo, pueden estar inclinados de diferente manera, ¿ya? Los trapecios no son otra cosa que el corte o que un triángulo. Miren, si yo tengo un triángulo y le corto a este triángulo por acá, se forma un trapecio. Si yo tengo este triángulo, un triángulo rectángulo, y le corto por acá, se forma un trapecio, miren. ¿Sí? Un trapecio no es otra cosa que el corte
dado o hecho a un triángulo. Bien, el trapecio entonces tiene su propia fórmula. Perímetro, lado más lado más lado. ¿Sí? Aquí, justamente vemos que a este de aquí, a este lado inclinado, se lo conoce justamente como L, lado, que es el mismo que está al frente, lado, no siempre iguales, por cierto. Acá la base mayor y acá la base menor. Por eso el trapecio es lado más lado más lado más lado. O también la fórmula para el trapecio, para hallar el perímetro, puede ser base mayor más base menor más dos lados más 2L. Repito, dependerá muchas veces de qué autor, de qué libro se esté sacando esto. Bien, y el área es base mayor más, aquí hay un error en esta, aquí es más, no es por, base mayor más, corrijamos esto por favor, aquí es más, base mayor más base menor por la altura y sobre 2. Es decir, el promedio de estas dos bases es como si trazásemos una aquí en el medio y se forma un rectángulo. Sí, aquí hay que corregir esto, por favor. Base mayor más base menor sobre 2. Bien, veamos qué otra figura tenemos. El paralelogramo. El paralelogramo, al igual que el rombo, es la deformación de un rectángulo. Miren, tiene dos lados iguales. ¿Sí? Dos lados iguales, paralelos. Dos lados iguales, paralelos. Por eso se llama paralelogramo. Está formado por lados iguales y paralelos. Y además, sus ángulos no son rectángulos. Miren, aquí tengo dos ángulos obtusos y aquí dos ángulos agudos. El paralelogramo, su perímetro será lado más lado más lado, o lo que está acá, 2A más 2B. Y el perímetro es lo mismo que el rectángulo, base por altura. ¿Sí? Lo mismo que el rectángulo, base por altura. Solo que aquí la altura está dibujada en este lado. No necesariamente siempre va a estar dibujada en ese lado. Puede estar dibujada por acá. Sí, puede estar dibujada por acá. O puede estar dibujada inclusive en el centro. La altura es la línea que separa las dos bases. ¿Sí? En cualquier posición puede estar dibujada. Bien, y este es el paralelogramo. Una última figura plana que no está formada por lados precisamente es la circunferencia, el círculo y la Era circunferencia. radio por pi, algo así, la fórmula Ajá. del área. Correcto. Aquí tenemos el último gráfico.
El círculo. El círculo es toda la parte interna y la circunferencia es toda la parte externa. Entonces aquí vamos a poner nosotros, a más de círculo, ¿sí? Círculo y circunferencia. Círculo círculo y circunferencia. Repito, el círculo es la parte interna. El círculo está relacionado con el área. Y el área es pi por radio al cuadrado, donde pi es un número, una constante matemática que es igual a 3,1416, 14, 15, 92. Es un número irracional, un número infinito. Pero aquí lo hemos puesto con 4 decimales. Normalmente nosotros trabajaremos solo con 2 decimales para efectos de cálculo, es decir, solamente hasta aquí. Profe, pero no 3,14. es 3,14, 15, 16. Ajá, sí, sí. Tiene muchísimos más decimales. Pero, repito, para efectos de cálculo solo le ponemos 3,14. ¿Sí? Aquí dice que el perímetro es el diámetro por pi, pero nosotros vamos a aumentar otra fórmula aquí. El perímetro, a más de ser diámetro por pi, el perímetro va a ser igual a 2 pi por radio. Ahora, ¿por qué 2 pi por radio o diámetro? Porque el diámetro es lo mismo que 2 radios. Si yo le dibujo aquí, o le sigo estirando, le sigo dibujando yo el radio. Miren, este radio que está aquí, le voy a dibujar más hasta el otro lado. Entonces tengo aquí que el radio es 2 veces, o el diámetro es 2 veces el radio. El diámetro es 2 veces el radio. Por eso también tengo aquí esta fórmula. Ahora, con estas fórmulas, estos elementos, que repito, lo van a encontrar ustedes en la presentación, en la plataforma. Estoy haciendo una pregunta. ¿Sí? Digamos que sacamos el perímetro de un círculo y Ya. toca multiplicar por pi. ¿Multiplicamos por 3,14 o por 3,1416 o por cuánto? Ya, solo con 2 decimales. 3,14, nada 14. más. Sí, solo con 2 decimales. Muy bien, y vamos a ver nosotros que esto que acabo de poner acá, que repito, si no lo alcanzaron a copiar, no se hagan problema porque está en la plataforma. Vamos a hacerlo como una aplicación ahora, o vamos a aplicar a la resolución de problemas. Y dice ejercicios. Y vamos a ver nuestro primer ejercicio. Calcular el área y perímetro en cada uno de los casos. Y el primer caso dice, o nos han dado un triángulo, ¿sí? Sabemos nosotros, por lo que acabamos de escribir, ¿no es cierto? Sabemos nosotros que el área de un triángulo es, Lado más lado más lado. no, el No, área. base por altura sobre 2. Muy bien. Base por altura sobre También hay Que que sacar el dijiste fue el perímetro. perímetro. 2. Sí. Claro. Este es el área. Ah, también me pidió el perímetro. Bien, pongamos por acá Sí. entonces el perímetro. ¿El perímetro a qué va a ser igual? Ahora sí, Shirley.
Lado más lado más lado. Muy bien. 13. Sí, creo. Listo. Si este lado mide 5 centímetros, ¿cuánto medirá este lado de acá al frente? 10. Ahí sale 5, También, sería 10 también más 5 13. centímetros, ¿no es cierto? Acá también va a medir 5. Por tanto, ¿cuánto será el perímetro? Ya, 13. ya lo dijeron, muy bien. El perímetro será igual a 5. Hay que poner todo el procedimiento, no solo las respuestas, por favor. Más 5 y más 3. Entonces, el perímetro ha sido igual a 13 centímetros. No se olvide siempre de escribir las unidades. Como es una longitud, se medirá en centímetros. ¿Ya? 13 centímetros. Ahora vamos. Nos saltamos este de acá. El área será igual a la 7,5. base. ¿Cuánto vale la base? 3. 3, muy bien. Por la altura. ¿Cuánto vale la altura? 5. La altura de un triángulo es este lado que está dibujado aquí, mire. Este lado. Esta es la altura, H. Pero esa altura H, ¿cuánto vale? 5. No, no me dio. No sé cuánto vale esa altura. 8. ¿No? La altura, miren, aquí se formó y aquí vamos a recordar algo que aprendimos el año anterior. El famoso teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, ¿qué dice? Dice que en todo triángulo rectángulo la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados. Pero en este caso, ¿qué conocemos? La hipotenusa, que vale 5, este lado de acá, esta partecita de acá, ¿que vale cuánto? 1,5, la mitad, porque la altura divide en dos partes iguales en el triángulo isósceles. Entonces, ¿cuánto medirá esto? Voy a calcular esa altura H. Según el teorema de Pitágoras, para calcular un cateto se saca la raíz cuadrada de la hipotenusa, que es lado al cuadrado, menos el otro cateto, que sería la mitad de este lado, que le voy a llamar yo aquí X. ¿Sí? Le voy a llamar X. Entonces sería L menos X al cuadrado. Y calculamos esa altura. ¿Cuánto me dijeron que valía cada lado? 5, ¿no es cierto? 5 al cuadrado. Menos. ¿Cuánto vale este lado chiquitito de aquí, de esta parte del triángulo rectángulo? 1,5. 1,5. También al cuadrado. Ahora resolvemos esto. ¿Cuánto es 5 al cuadrado? 25. Muy bien. ¿Cuánto es 1,5 al cuadrado? 3. No. No. 1,5 por 1,5. 2,25. Muy bien. 2,25. Y ahora H aquí ha sido igual. La raíz cuadrada de 22. 25. 75. Correcto. Dicen, ¿por qué 1,5 es igual a X?
Porque aquí la altura es la línea que está trazada en la mitad. Entonces, este lado de aquí mide lo mismo que este lado de acá. Pero como en total la base mide 3, ¿cuánto mide la mitad? 1,5. 1.5. ¿Sí? Y eso reemplazamos acá. Y por último, si me ayudan con la raíz cuadrada de 22,75. 4, 4, algo. 4, algo. ¿Y cuánto será ese 4, No algo? sé. A ver. Es que ahí usted nos enseñó ese truquito que ya no me acuerdo. Ajá. Sí, sí. ¿Cómo era eso de sacar la raíz cuadrada? Se le hace así como una división, algo Ujú. así. 4,7 me salió a mí. Ahora, ¿cómo sacamos de ese 4,7? Vamos a recordar lo que acaba de decir Catherine, ese truquito. ¿Y cómo se hacía la raíz cuadrada? Mire, se trazaba más o menos así, ¿no es cierto? Ahí. Y ponemos aquí 22,70. Profe, no entendí muy bien A de ver, qué es lo que era de sacar la raíz. ¿qué cosa? ¿Aquí? No, o sea, ¿O la fórmula? más o menos la Ya, fórmula. esta fórmula de acá es la aplicación del teorema de Pitágoras, que el teorema de Pitágoras nosotros ya lo sabemos del año anterior. ¿Te acuerdas, Valentina? Hicimos el año anterior el teorema de Pitágoras. Ahí estudiamos nosotros los triángulos, hicimos en forma mucho más amplia esto, ¿sí? El teorema de Pitágoras dice que para sacar el valor de un cateto, ¿sí? De un cateto, en este caso, este cateto H, se saca la raíz cuadrada de la hipotenusa, que sería este lado L, menos el otro cateto. Y lo que hemos hecho es simplemente justo aplicar este teorema de Pitágoras. ¿De acuerdo? Ahora, simplemente reemplazamos valores. Esto vale 5, esto vale 1,5, hago las operaciones y el problema está aquí, en la raíz cuadrada. ¿No es cierto? Como tengo aquí la raíz cuadrada separo en periodos de 2 cifras. Entonces tengo aquí 2 y 2. La raíz cuadrada de 22, un número que más se acerca es el 4. 4 por 4, 16. 16. Le ponemos debajo del 12 y restamos. ¿Sí? Y esto me da 6. Luego se le doblaba, no estoy mal, y Ajá. se le ponía y se le multiplicaba Luego por 4. hacemos un proceso así. Se duplica la raíz, o sea, 8. Bajamos el siguiente periodo, o sea, 75. Como ya bajé el periodo decimal, le pongo la coma. ¿Ya? Y separo la última cifra. Y digo, como 67 dividido para 8, a 8. 8 por 8, 64. Pero seguramente voy a llevar algo. Le voy a poner a un hito menos. 7. Y multiplico por el mismo valor. Este proceso usted ya lo recordó en clase, ¿no es cierto? 7 por 7, 49. Multiplicamos esos dos valores. 7 por 8, 56. Y 4, 60. Y restamos. Y restamos. Y esto me queda 6, llevo 1, 6. Entonces, como me sobró menos que este número de acá, subimos arriba y ya tengo que la respuesta es 4,7. Si quisiese seguir sacando decimales, ¿qué hago? Aumento 2 ceros. Aumento 2 ceros. Duplico la raíz. ¿Cuánto es el doble de 47?
7 y 7, 14, 94. ¿Ya? Separo la última cifra y divido. Como 600 para 94, posiblemente a 9. No, mucho está. 660 para 94. ¿A cuánto será? ¿A un 6 tal vez? Bueno, de ahí hacemos la operación. Pero aquí lo que me interesa es la parte geométrica. Hasta allí. ¿Ya? Si ya tengo yo la altura, ya puedo reemplazar acá, mire, base por altura. Este sería 3 por 4,7 y todo esto sobre 2. Por tanto, el área de esta figura, ahora sí, me van a ayudar ustedes. ¿Cuánto será eso? ¿Cuánto nos da esas operaciones? Hay que dividir 3.47 para 2. Si quieres, si no, primero la multiplicación, como tú quieras. Aquí dice 3 por 4,7 y eso dividido para 2. Entonces, primero multiplicamos. 3 por 7, 21. 3 por 4, 12 y 2, 14. 14,1 dividido para 2. Por tanto, el área, 7,05. muy bien, será igual a 7,05. Como el área es una medida de superficie, se medirá en unidades al cuadrado, es decir, centímetros cuadrados. Listo. Y tenemos allí en nuestro primer ejercicio. Listen, copiamos la ¿Vale? raíz cuadrada, Si o sea, gustan. el Sí, sí. procedimiento. Sí, claro. Y si Man. es que manda de ver, que seguro va a mandar. Ajá. ¿Cómo se dice? Si toca sacar así raíces, tenemos que hacer esa cosa. Sería bueno hacerlo, porque no hay otra manera. O si no, pues a la adivinanza, ¿no? A la adivinanza, sí. A ver, yo creo que la raíz es 4,5 y hago 4,5 por 4,5. Ah, no, todavía no se acerca lo suficiente. O la raíz cuadrada se podría utilizar una calculadora, pero no es muy conveniente, porque además no tenemos nosotros calculadoras, ¿no es cierto? A no ser que queramos hacer una trampita ahí con la calculadora del celular. Pero preferible todo este proceso que nosotros ya lo sabemos. Bien, hasta ahí entonces, chicos. Y lógicamente tenemos aquí, creo que un par más de ejercicios en donde usted los va a trabajar, ¿sí? Ahí tenemos un segundo ejercicio que dice hallar el área y el perímetro, en este caso del rectángulo, y aquí tiene otro que es una circunferencia, ¿sí? Esas son la tarea. Y esos son, exacto, esos los hacemos como tarea, ¿ya? Dicen, tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué? O sea, dice que la altura es base, dice que la área es base por altura, pero Ujú. ¿por qué no multiplicó, digamos, 3 por la altura? Claro que multipliqué 3 por la altura. Ya se me borró, espérate. ¿Qué pasó aquí? O sea, multipliqué 3 por la altura, pero la altura vale 4,7. Esto por eso hicimos el teorema de Pitágoras acá. Listen, ¿Sí? cuando ¿Cómo se saca la saquemos altura? raíz, ¿Mandé? ¿Cómo se saca la altura?
Con el teorema de Pitágoras, es lo que tienes acá, mira. Mira, es esto. Dicen, cuando se saque raíz se lo sacamos a un decimal, ¿verdad? Sí, un decimal suficiente. Mire, aquí está. ¿De dónde saqué la altura? La altura la saqué aquí, con el famoso teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras me permite hallar este lado de aquí, esta altura. ¿Sí? Y Pitágoras dice que para hallar un cateto se saca la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto. La hipotenusa está aquí, que mide 5, el otro cateto mide 3. En la próxima clase seguiremos haciendo aplicaciones, es que no se preocupe. Mientras tanto, como tarea, estos dos ejercicios que están acá. Bien, entonces chicos, sin nada más, vamos a dar por terminada la clase de hoy y no se olviden, por favor, de subir las tareas. Andrea y Joseph no me subieron la tarea del día jueves y veo que tampoco están aquí, me parece. ¿Cierto? Así es que, por favor, que se igualen. Y los que tengan todavía tareas atrasadas, esta es la última semana, iguálense, por favor. Revise la plataforma. Y si le falta algo, suba la tarea. Ariana, ¿estás aquí? Ariana. Se salió, pero sí estaba. Sí estaba. Bueno, entonces, por favor, chicos, terminamos la clase y continuamos el día jueves con ejercicios de aplicación. ¿Listo? Nos vemos. Chao, chicos. Chao, profe. No dicen. Chao. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, nos vemos.